Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Estamos aquí en Plenitud Total. Mi nombre es Nicole Duarte. Bienvenidos a todos los que nos escuchan, nos ven desde diferentes partes del mundo y diferentes horarios también. Estamos acá con el doctor Ben. Bien, bienvenido. Súper, gracias, gracias. Aquí estamos. Bueno, ya sabes, para compartir siempre contentos de que nos estén siguiendo y que estén interesados en aprender acerca del comportamiento humano y cómo vivir mejor, ¿no? Sí, así es, muy importante. También me encanta este tema porque realmente entendemos el por qué a veces nos han dicho, no, es que eso no se debe, pero ya entendiéndolo, sí causa un sentido de, ¿es bueno conocer? Sí, claro. Empezamos a adquirir un sentido de responsabilidad por conocernos a nosotros mismos, el autodescubrimiento, la autorregulación y obviamente todo esto en la medida que lo vamos dominando, tenemos mucho más control sobre nosotros mismos, nuestras respuestas, cómo nos sentimos también, ¿no? Porque las emociones a veces nos controlan a nosotros. A ti, que tú controlas tus emociones, a las emociones te controlan a ti. He aprendido a controlarlas, pero gracias a estos conocimientos. Sí, claro, yo creo que es indispensable, ¿no? Estar en el proceso constante, permanente de autoconocimiento para poder tener autorregulación y que, bueno, que nuestras emociones no nos traicionen, ¿no? Sí. Y ahora que lo mencionas, es muy importante el tema del autoconocimiento, porque a veces decimos, sí, las emociones me pueden controlar, pero no me autoconozco. Tal vez digo, yo no hago eso. La negación, ¿no? Como cuando dicen, cuando hay una pareja, ¿no? ¿Quién es el que está equivocado? Y usualmente Tú. uno, tú. Sí, eso sucede, ¿no? Es una negación y una resistencia, obviamente, a aceptar la responsabilidad de tener que cambiar. Así es. A ti no te Y pasa, obvio, ¿no? La verdad es que sí. Pero bueno, y dime hoy de qué hablamos. hoy tenemos un tema muy importante porque es algo que tal vez hemos experimentado muchos de nosotros, una pérdida o algo muy importante que a veces decimos, sí, puede ser la muerte, pero creemos que solo es la muerte. Es el tema de la tanatología. Explícanos un poco más qué es la tanatología. Bueno, para empezar, es crucial en la sociedad, ¿no? Es crucial que entendamos un poquito a lidiar con la pena, con el dolor, con el sufrimiento, porque si no estamos entrenados para lidiar con él, entonces va a causar estragos en nosotros, cada vez nos daña más cuando pudiéramos controlarlos y simplemente entender, por ejemplo, que la pérdida es normal, entender que es parte de la vida, pero bueno, obviamente tenemos que estar entrenados para ello. Es muy importante porque tal vez cuando éramos pequeños nos enseñaban a que no debíamos perder o no nos podíamos sentir. Y nos sobreprotegían en ocasiones, ¿no? Se le perdió esto, pues vamos a comprarle otro para que no sufra la pérdida y nos evitan el dolor, por lo tanto, después no sabemos manejar el dolor, ¿no? Importante. Y ya que lo mencionas, este tema de cómo manejar el dolor puede ser no solo en muerte, sino como tú lo mencionabas, algo material. Sí, claro, todas las pérdidas tienen algún tipo de duelo, ¿no? Alguna medida de dolor, el dolor por la pérdida, porque tendemos a la posesión, no nos gusta perder, nos gusta tener cosas, y entonces cosas y personas, obviamente, relaciones, situaciones, etcétera. Y cuando nosotros las perdemos, entonces entramos como en un tipo shock. ¿Cómo es posible? ¿Por qué a mí me pasa? ¿O por qué otros tienen y yo no? ¿O por qué otros no perdieron y yo sí, ¿no? Y sucede, te digo, no solamente con la muerte, no solamente cuando perdemos un ser querido, sino que sucede bastante comúnmente cuando perdemos cualquier cosa a la que le hayamos asignado algún valor. Sí, súper importante porque fíjate que a veces uno se basa o le genera mucha importancia ese tema de que yo perdí. De que yo perdí, sí, definitivamente. No nos gusta perder, no queremos perder, ¿no? Y obviamente nos resistimos a eso porque el cerebro está diseñado para evitarnos el dolor y darnos la comodidad. Y ahorita que hablamos de estas experiencias, ¿cuáles serían unas técnicas que nos pudieras compartir sobre cómo podemos manejar el tema del duelo y las pérdidas? Bueno, la terapia de duelo, obviamente el apoyo emocional, ya sea individual o apoyo emocional en grupo, ¿no? La tanatología nos permite a nosotros ofrecer herramientas, ofrecer recursos como estos, el acompañamiento, por ejemplo, recursos que ayuden a que la persona pueda lidiar con ese dolor. Muy interesante. Esto de los recursos y el acompañamiento, ¿cómo se puede generar? El acompañamiento usualmente hacerle saber a la persona que no está sola, estar pendiente de ella, ayudarlo en el proceso mediante palabras que le construyan seguridad y lo lleven a pensar o a entender, más bien dicho, y aceptar
que la pérdida es parte de la vida, que todos en algún momento perdemos algo y obviamente estar ahí, estar con ellos en ese proceso de acompañamiento, porque logramos ver las cosas desde una perspectiva mucho más objetiva. Cuando no somos nosotros los del dolor, lo vemos tal cual es. Cuando somos nosotros, obviamente lo vemos con una pizca de emociones y por lo tanto perdemos algo la razón. Importante. Y sobre todo porque a veces creemos que podemos sanar, como tú lo mencionaste ahorita, el dolor o una pérdida reemplazando, pero qué bueno que lo mencionas con una palabra. Por ejemplo, una palabra de acompañamiento, ¿cuál sería? Una palabra de acompañamiento, estoy aquí. Hay que ser muy cuidadoso con las palabras, ¿no? Que se dan, porque podemos decir o pudiéramos decir palabras que más bien afecten en lugar de ayudar, ¿no? Por ejemplo, imagínate que alguien perdió un ser querido y que le digas, de rato se te pasa, o no era tan importante, O te entiendo tu dolor. o te entiendo tu dolor, porque la persona que está en el dolor en el momento siente, él percibe que su dolor ha sido el más grande del mundo y que nadie nunca jamás lo va a entender. Muy importante. Este tema de la asertividad me encanta porque a veces creemos de que lo hemos vivido o tal vez tenemos el conocimiento o tal vez pensamos que esta persona que nos está guiando tiene todo el autoconocimiento cuando también está en esa vivencia. Sí, claro. Y obviamente, el que está en la vivencia siente que es lo peor que le ha sucedido, que es lo peor que le va a suceder, siente que es una injusticia, ¿sí? Y siente que nadie más lo comprende y se percibe hundido en un hoyo del que siente en ese momento que nunca se va a recuperar. Tantísimo porque Sí. así podemos descubrir que todos tenemos esas habilidades y que cada día podemos ir aprendiendo estas competencias. Sí, claro, nosotros somos seres resilientes y todos nosotros tenemos habilidad para recuperarnos, pero obviamente mediante el acompañamiento nosotros ayudamos a la persona a recuperarse desde una perspectiva saludable, desde una perspectiva objetiva y sí, todo mundo tiene la capacidad para sobrevivir, para superar estas situaciones, solo que en el momento pues no siente que puede, ¿no? Pero hay que ayudarle a creer y acompañarlo de una manera amable, ¿sí? No decirle así como, pues ya eres muy llorón no era para tanto ni nada de eso, ¿no? Acompañarlo con sabiduría. Lo que tú mencionas de una manera positiva, porque tal vez hemos caído en el tema de no dolor o de ya, no está sensibilizado, entonces es importante, como lo mencionas, desde una manera positiva. Sí, claro. Para eso, obviamente, hay que desarrollar empatía, escucha activa, habilidades de la escucha interesada, ¿no? Escuchar a la persona. De hecho, fíjate que en la mayor parte de las ocasiones no necesitamos ni siquiera decir mucho. Más bien lo que necesitamos es estar ahí. Muy importante. Y en tu experiencia que has tenido, ¿cuáles serían los resultados más gratificantes que has presenciado con individuos o con familias en el proceso de duelo? Bueno, la verdad es que el resultado más gratificante es cuando la persona se recupera, cuando vuelve a vivir, cuando vuelve a despertar en él la esperanza, cuando vuelve a darse cuenta que el mundo es de colores, cuando vuelve a tener fe en la vida, fe en que se perdió algo, pero no se ha perdido absolutamente todo, ¿no? Ver a una persona volver a sonreír, ese es en verdad el verdadero resultado y gratificante en un proceso de tanatología, cuando la persona supera esto y lo vuelve a saber vivir una vida normal, entonces eso es en realidad el premio del tanatólogo. Ahora que lo mencionas, a muchos nos cuesta mencionar esta palabra duelo, esta palabra algo que he perdido, pero es muy importante darnos cuenta cuando ya sobrepasas o has tenido esta capacidad, este proceso de salir adelante, de cómo es importante, como tú lo mencionas también en uno de tus libros, los pensamientos de fe. Los pensamientos de fe son indispensables, yo creo que para todas las áreas de la vida, Nicole. Imagínate si no tuviéramos fe, ¿no? Y como dices tú, en uno de los libros menciono precisamente la descripción de la fe, ¿no? Primero que la materia prima con el que se construye la fe son pensamientos y que hay fe positiva y fe negativa y que toda funciona. El que tiene pensamientos negativos tiene fe negativa y usualmente le va mal. Y el que tiene o se ha entrenado para los pensamientos positivos, entonces tiene positiva y usualmente le va bien, ¿no?
Entonces, sí, construir la fe requiere cambiar de pensamiento, ¿no? Construir la fe requiere tener la capacidad de ver las cosas que no son como si ya fuesen y empezar a disfrutarlas como si hubieran sucedido. Y eso obviamente genera una actitud positiva aún en medio de la dificultad, ¿no? Porque la actitud es el resultado de lo que piensas, no de lo que está sucediendo. ¿Alguna vez te ha pasado, por ejemplo, que hay alguna situación crítica y ves a tu alrededor y la gente está en caos? Y luego te percibes, tú dices, ¿por qué yo estoy tranquila? ¿Será que no tengo emociones o será que las puedo manejar? Ahorita que lo mencionas, me ha sucedido y es algo que he aprendido con este tema del estudio, en donde podemos ver y evaluarnos qué tan importante, qué tan interesante es el estudio, el conocerlos, el autoconocimiento, el desarrollo humano, porque así entendemos cómo podemos sobresalir, solucionar o también concluir algún dilema que estemos teniendo en nuestra vida. Sí, claro, este proceso, por eso es bonito, ¿no? Y nos gusta en plenitud total trabajar con el comportamiento humano, entender el comportamiento humano. ¿Por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué nos sentimos como nos sentimos? ¿Por qué reaccionamos como reaccionamos? Y entender el comportamiento humano obviamente nos ayuda no solamente a tener relaciones saludables con los demás, sino una de las más importantes, relaciones saludables con nosotros mismos. Importantísima, porque a veces decimos, tal vez tú tienes otras habilidades, yo tengo unas habilidades, pero eso nos hace entender el valor único que cada ser humano tiene. Por esto es muy importante lo que siempre hemos mencionado del tema de los temperamentos o nuestra personalidad, el Uy, sí, humor. sí. Sí, cuando hablas de los temperamentos, ¿no? Obviamente, digamos que desde el modelo de Hipócrates, que es el más simplista o más sencillo, digamos, todos reaccionamos. Imagínate ante una pérdida, cómo reacciona el colérico, ¿no? Se enoja. Usualmente viene el momento de shock en la pérdida, y luego viene el momento de negación, pero luego viene el momento de coraje, ¿no? De ira, de reclamo. Y un colérico, entonces, pues es como muy bueno para eso, ¿no? Le sale el enojo, la ira. El sanguíneo también, pero el colérico le dura mucho más el coraje, ¿no? Y reclama más. El sanguíneo tiende más a enojarse y entristecerse, ¿sí? Y el colérico más a enojarse y enojarse. Entonces, reaccionamos diferente. Y obviamente el melancólico y el flemático, más desde el llanto, desde la alienación, o se alejan, se retiran de los demás, se aíslan. Y cada uno obviamente reacciona de una manera. Por eso yo creo que entender el comportamiento humano Nicole, nos ha ido mucho porque entonces no tenemos expectativas falsas y cuando vemos a la gente que toma o tiene reacciones diferentes a las nuestras, podemos nosotros entenderlas y no nos asustamos con su comportamiento. Y me parece muy interesante porque a veces creemos que esta persona está muy mal, está muy alejada, no quiso compartir o tal vez acá podemos ver en Estados Unidos no lloró. Sí, 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 Pero claro. ahora entendemos y podemos acompañar de una manera saludable a esta persona. Sí, decimos, no lloró, quiere decir que a lo mejor no lo quería. No, no la quería. Mira cómo está muy ecuánime, no llora por la persona que se perdió. Tú no entiendes, tú no sientes. Sí, exacto. No, y deja tú. El problema es que los que venimos de una cultura latina, pues tenemos la idea como de que el que más llore, más grite, más se quiere tirar al pozo es que más lo amaba, ¿no? Cuando en realidad no necesariamente es así. Simplemente hace falta o nos ha hecho falta el entrenarnos, el entender todas estas cosas. Pero bueno, desde el otro punto de vista, también comprender a aquellos que actúan así, porque obviamente, pues la pérdida no deja de tener un efecto profundo en la gente. Sí, ahorita que mencionabas el tema de cómo los diferentes temperamentos tratan con la tanatología, con las pérdidas, los duelos, es muy importante saber cómo podemos manejar, por ejemplo, con el colérico que le cuesta soltar. Le cuesta soltar. Mira, es que lo que pasa que el colérico es una persona que tiene muy buenas características, pero tiene algunas muy fuertes también, ¿no? Una de ellas no quiere soltar porque tiene una tendencia y un amor por el control. Entonces, ya nada más eso, alguien me quitó, o Dios me quitó, o alguien me quitó algo y lo perdí, ya les genera una incomodidad tremenda, porque cómo yo no pude retenerlo, cómo yo no pude hacer que la persona se quedara, ¿no? Entonces, en una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, también reaccionan como con coraje ante quien me lo quitó si yo lo tenía. O ahorita que lo mencionas, no solo en una pérdida de un ser querido o una muerte, sino también en un trabajo o en algo muy importante de mi vida. Me lo quitaste. Sí, porque en alguna medida es pérdida de control, ¿no? Entonces, como hay un apego al control,
a tener todo, todo bajo su orden, ¿no? Entonces, cuando hay una pérdida, por ejemplo, puede ser pérdida de autoridad, puede ser pérdida de trabajo, pérdida de posición, pérdida de control, pérdida de tantas cosas. Entonces, esto obviamente le incomoda, ¿no? Porque todo lo que le reste poder, obviamente le va a causar muchísimo dolor. Y muy importantísimo, porque estas son algunas de las técnicas que no conocemos y cómo reaccionamos. ¿Y tú qué eres, Nicole? ¿Tú eres colérica, sanguínea, melancólica, flemática? Soy sanguínea, Eres sanguínea, ¿verdad? sí. No, pues sí, la manera en que lo dices luego, luego. Soy sanguínea. ¿Y tú cuál eres? Yo también. Tenemos un problema, ¿verdad? Digo, porque podemos tener muchas muy buenas características, pero hay unas que, ay, Dios mío, un poco descontroladas, desorganizadas, libres. Sí, Vamos a hablar lo positivo de nosotros, ¿no? libres. No, la verdad es que todos los temperamentos tienen algo positivo, ¿no? Todos tienen algo positivo y algo negativo. El temperamento no se puede cambiar, pero sí se puede regular. Podemos ir ajustándolo de manera que nos vaya siendo útil y no que nos estorbe, ¿no? Sí, pero ahorita que lo mencionas es muy importante porque ahora entendemos, ¿no? El por qué me sucede esto a mí, solo esto me sucedió a mí, o la manera en que yo lo afronté, o yo tal vez sentí más esta pérdida, claro, como tú no lo sentiste, no sabías. Sí, no me comprendes, haces como que me comprendes, pero no. No, no. La verdad es que miren, aquí en Plenitud Total tenemos la intención de ayudarnos a desarrollar estas habilidades relacionales de autoconocimiento, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la comunicación asertiva, constructiva, comunicación que une, comunicación que da vida, comunicación que libera. Y la intención siempre es que nosotros como personas estemos capacitados para vivir esta vida en plenitud, ¿no? Y obviamente la vida no se disfruta por cómo es, sino por cómo la percibe cada quien. Y muy importante, algo de lo que me llamó mucho la atención cuando yo te conocí en Colombia y que era un poco más joven, era eso, que mediante estos ejercicios, estas técnicas de autoconocimiento, yo misma podía autoevaluarme. La autoevaluación, o sea, te hace descubrir tantas cosas, ¿no? A veces es un poquito incómoda, ¿no? Pero es reveladora. Cuando tú te autoevalúas por medio de algún ejercicio o algo, descubres que tienes mucho más que aprender, mucho más que crecer, que en realidad en ti hay la capacidad para ser mucho mejor de lo que eres en el momento. Sí, considero que sí puede ser en el momento muy incómodo, pero de esta manera podemos salir como tú lo mencionabas, cómo puedo ir avanzando, porque tal vez a veces no lo dice alguien, pero me puede enojar. Sí, claro, ¿no? ¿Cómo avanzar? Yo creo que, mira, lo primero sería, yo descubro lo que me hace falta y después encuentro los recursos, los aplico y crezco. Usualmente es eso, ¿no? Pero primero hay que estar dispuestos al autodescubrimiento. O sea, es bien difícil que alguien me diga lo que me hace falta porque dice, no, pues eso en mi casa me lo dice, ¿no? O eso todos los días me lo dice mi esposa, o eso todos los días. Y obviamente incomoda, pero cuando es un ejercicio de autodescubrimiento y yo lo descubro en mí mismo, entonces pues no me puedo resistir a la verdad que se revela ante mí, ¿no? Y esto que mencionas también del acompañamiento, así mismo sucede, porque todo es un proceso que paso a paso, dependiendo cómo vamos autodescubriéndonos o cómo nos vamos experimentando ese conocimiento, vamos a ir avanzando, porque sí cada uno puede ir enfrentando todo avance o como tú lo mencionas, eh, darnos cuenta de cómo podemos ir creciendo cada día. Creciendo. Yo creo que el crecimiento, Nicole, primero es el resultado de la voluntad, ¿no? Eh, eh, no se puede crecer o no se puede cambiar si no hay una voluntad. ¿Y de dónde nace esa voluntad? Usualmente la voluntad al cambio es el resultado de la incomodidad de no haber cambiado. Porque dicen, es que es incómodo, el cambio es incómodo. Y yo siempre les digo, entonces quédate igual y será mucho más incómodo, ¿no? O sea, es más incómodo no crecer, es más incómodo no hacer cambios que hacerlos. Sí duele cambiar, pero duele mucho más o dolerá mucho más no cambiar. Totalmente, muy importante, también muy comprobado, porque tú, como tú lo mencionas en uno de tus diplomados, también de muchas de las conferencias donde eres invitado internacionalmente, es que a veces preferimos aprender más fácil desde una silla o quieres vivirlo. Oh, sí, sí, ¿verdad? Lo que hablamos acerca de esto es, yo les pregunto cuando la gente dice, es que es bien caro esto, yo les digo, si la educación te parece cara, intenta la ignorancia. La ignorancia es mucho más cara, siempre tenemos que repetir las cosas, tenemos que intentar varias veces, cometemos errores que son muy costosos por ignorar. Entonces, invertir en la educación emocional,
nos ahorra en realidad muchos trabajos, muchos problemas, pero sobre todo mucho tiempo. Demasiado tiempo y que es muy valioso. Súper valioso, ¿no? Y bueno, todos cometemos errores, pero podemos minimizar la posibilidad de cometer errores cuando nosotros logramos la educación emocional, ¿no? La educación emocional, identificar nuestras emociones, regular nuestras emociones, seleccionarlas, ser selectivos con ellas. ¿Qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me conviene, qué no me conviene, qué construir relaciones, qué destruir relaciones, ¿no? Ahí podemos entrar por ejemplo, el área de la inteligencia social también, ¿no? Que es la capacidad de estar interesado también en las emociones de los demás. Y estas son algunas de las técnicas que tú has impartido en los diplomados y que a mí me llamó mucho la atención, porque estas técnicas nos permiten día a día avanzar. Recuerda que es un trabajo interno y un trabajo que estamos haciendo día a día. ¿Cuál crees que haya sido, Nicole, no sé, el ejercicio, la tarea, el taller que en realidad generó que tú te dispusieras a hacer cambios en tu vida? El más importante para mí fue el tema del temperamento, porque muchas de las cosas no, para mí no eran fácil exponerlas. Hasta ahora descubrí el proceso de una catarsis. Ujú. Wow, qué proceso tan importante que es poder darte a expresar sin miedo a que me juzguen o tal vez yo siento esto porque muchas veces te dicen, no, no puedes llorar, Sí, claro. que también es muy importante ahorita que estamos hablando con el tema del duelo, de que puedes, Descargar, obviamente, descargar o puedes, abrirle un poquito al escape de las emociones, ¿no? Como la olla de presión, ¿no? Que está ahí y la tienes y tienes que abrirle un poquito para que descargue y no vaya a explotar, ¿no? Cuando no se le abre, entonces lo que sucede es que viene y explota porque no se libera de una manera saludable. Y obviamente durante el duelo es necesario, es normal y es parte del proceso el permitir que se libere lo que se siente, obviamente intentando que sea en un entorno saludable y protegido. sí, este me parece muy importante, por eso lo quise traer aquí con el tema que estamos aprendiendo hoy, porque era lo que veía y lo que veía que era como, ¿por qué no podía avanzar? Porque era como tú mencionas, sí quería, pero no quería, subía y bajaba la tapa y cuando ya explotaba. Sí, claro. Y cuando explotas, obviamente después sientes culpa, sientes remordimiento, sientes vergüenza, porque dices, o sea, como yo que se supone que controlo mis emociones y termino explotando. Bueno, es un proceso primero, ¿no? La cuestión es que lo que se reprime tarde o temprano explota. Lo que se reprime se acumula y lo que se acumula tarde o temprano explota. Y como también cuando tú lo mencionas con el tema de un problema que no se trata ahora, se Sí, va a si no lo llevar. tratas o la evitación, por ejemplo, ¿no? Estás dentro de una situación conflictiva y muchas personas tienden a evitar el conflicto, ¿no? El conflicto que evitas no se resuelve, solamente se acumula. Entonces lo tienes, imagínate que acumulas uno, acumulas otro, acumulas otro, acumulas otro, y entonces lo que viene siendo esa acumulación de conflictos no resueltos, obviamente, pues es una fórmula para un catástrofe, ¿no? La persona se pone muy peligrosa en realidad está así a una gotita de que se derrame su vaso, está a un punto a una chispa de explotar y obviamente imagínate producir relaciones caóticas. Oh, sí, eso fue lo que más me llamó la atención y ahorita que lo mencionas, pues es muy importante también en este tema que estamos hablando acerca de la tanatología, porque es muy importante darnos a conocer de cómo podemos llevar este proceso, cuáles son las técnicas y sobre todo que hay escuelas, hay espacios que nos brindan estas técnicas para saber afrontarlas. Sí, claro. Nosotros en Plenitud Total, bueno, viajamos por varios países, ofrecemos cursos en línea, entrenamientos por Zoom ya grabados, etcétera, que tienen la intención de ayudar a las personas a lidiar con el dolor. Tienen la intención de ayudar a las personas a manejarlo de una manera constructiva. Y con esto no digo que una pérdida es una ganancia, pero haber aprendido de la pérdida sí es una ganancia. Realmente una gran ganancia porque también es una gran lección, porque también es un aprendizaje. Claro, nos hacemos más resilientes. Por ejemplo, aprendemos que no se pierde todo, no se pierde algo de valor, pero se gana experiencia, se gana fortaleza, se gana aprendizaje y entonces vamos nosotros entendiendo que cuando parece que todo se pierde, no todo se pierde en realidad. Así, muy, muy, muy importante. Súper.
Y bueno, queremos invitarles, recuerden que tenemos diplomados de desarrollo personal, de liderazgo, desarrollos. De hecho, mira, hay un curso que a mí me encantaría mucho invitarlos. Estamos dando un curso de tanatología, precisamente, que se está dando presencial en McAllen, Texas, y además se está dando en línea y que acompañado por el libro, ¿no? De Sí. tanatología, que también ya está, que por cierto lo pueden buscar en Amazon. Por ahí les ponemos el enlace abajo para que ustedes puedan eh, desarrollar la capacidad del manejo del dolor, pero no solamente para ustedes, porque usualmente, mira, la gente piensa, no, pero pues yo no he perdido a nadie. Sí, no, no lo necesito ahorita. El Mm, asunto es que el dolor no avisa cuando va a llegar. Entonces, si estamos preparados nosotros ya de antemano, entonces cuando llegue no nos va a causar tanto daño. sí, muy importante la preparación y como tú lo mencionas, sí, este curso ha sido de gran impacto en mi vida, también de gran conocimiento y sobre todo poder ayudar a más personas que están interesadas en cada día seguir en ese conocimiento, en ese aprendizaje continuo. Y también, pues las ayudas que tú has brindado con estos recursos que están disponibles a nivel mundial e internacional en Amazon, porque realmente esta ayuda que esté en diferentes países ha sido un gran avance para muchas personas que te siguen en diferentes países. Sí, sí, yo sé que no importa en qué país esté, ahí puede entrar en Amazon, buscar el libro de tanatología, doctor Ben Sánchez, y, y le dan como todas las bases para poder superar un proceso de duelo, ¿no? También, por ejemplo, cuando hay una persona que está enferma, ¿no? O tiene tiempo enfermo, no sé, cáncer o cualquiera de estas enfermedades que son muy difíciles de llevar. O sea, ya no solamente lo necesita el paciente o el enfermo, sino las personas que le rodean también están sufriendo, también están cargando o llevando un estado anímico que es pesado, que es difícil. Ellos también les puede beneficiar el entender este proceso del duelo y obviamente beneficiarse de la tanatología. Sí, ¿y tú qué crees ahora que lo mencionas en este tema de cuando alguien está acompañando sobre todo estas enfermedades? ¿Quién sufre más, la persona que está con la enfermedad o la persona que está acompañando? Me imagino que el enfermo, pero la verdad es que los 2, ¿no? Es una carga. Yo creo que es más carga para el que lo acompaña y es más miedo para el que está en la enfermedad en alguna medida, ¿no? Obviamente, yo no hablo con autoridad o desde la experiencia, porque nunca he estado enfermo, la verdad, de nada. Entonces, y yo sé que hay personas que sí, que tienen autoridad para hablar de esto porque han sido sobrevivientes de cáncer, personas que en realidad saben lo que se siente en carne propia, ¿no? Estar en una experiencia de esta. Y bueno, yo creo que ellos nos pudieran aportar mucho, pero definitivamente la persona que está acompañando al paciente, pues definitivamente debe de llevar una carga muy pesada también. Y muy importante porque a veces pensamos que solo es yo, pero ¿qué tal los demás? No, los demás también sufren, los demás también llevan carga y obviamente esto les puede beneficiar también a ellos. Y bueno, precisamente esta es la intención de comunicarles esto, que se ayuden, por lo menos tengan algunas de las bases. Recuerden que estamos ofreciendo este curso. La intención es, obviamente, que se equipen, que se preparen para esto. ¿Para quién es, por ejemplo, un curso de tanatología, no? Podemos hablar desde policías, desde pastores, de personas que ayudan a otros, desde personas que trabajan en enfermería, médicos, consejeros, Terapeutas. terapeutas, todas estas personas que en algún momento son como a las primeras que llaman cuando hay un deceso, cuando hay una pérdida grande, y entonces y conviene saber cuáles son las palabras sabias que hay que decir, conviene tener una información clara, cómo podemos en realidad ayudarles a alivianar la carga y que puedan tener una experiencia lo más positiva posible dentro de la situación negativa. Así es, muy importante porque todos podemos tener este conocimiento y Sí, sobre todo claro. aprovechar estas autoayudas que hemos tenido en el camino y que tal vez si algún momento vemos, pueden ser porque estamos llamados a conocer. Definitivamente. Así que bueno, pues aquí les dejamos. Vamos a seguir con otro tema y otro tema y otro tema que van a enriquecer su vida, que tienen la intención de hacerle una mejor persona para que entonces pueda cumplir el propósito de su vida. Así es, muchas gracias a ti por todos los tips, todas las habilidades, todas las técnicas que estás aportando día a día en la vida de muchas personas y sobre todo de esta manera que es una gran autoayuda virtual y también en los podcasts. Así es. Entonces nos vemos, nos despedimos de ustedes, que tengan un excelente día.